Bueno, pues lo primero, muchas gracias, ya sabes, a Jesús y a María Ángeles por la invitación a venir, que ya sabéis que me gusta venir aquí siempre que puedo. Y aunque el seminario sea virtual, estoy presencialmente en Murcia, o sea que no he venido solo virtualmente. Y en la charla de hoy, pues bueno, hoy lo que os quería contar era unos resultados que se han obtenido junto con Silvanos Bracíticos sobre la aplicación de la desigualdad de Brascam-Lee al estudio de la geometría de las secciones de cuerpos convexos en posición de Young. ¿Vale? Entonces, pues bueno, el esquema de la charla es un poco el siguiente. Primero os voy a hablar de generalidades sobre cuerpos convexos, definiciones y introducir los parámetros que se van a estudiar. Después, en una segunda parte, voy a presentar la desigualdad de Brascam-Lee. Esta es una desigualdad funcional, no tiene nada que ver a priori con geometría de cuerpos convexos, pero posteriormente pasaré a hablar sobre cómo esta desigualdad se ha aplicado para estudiar la geometría de cuerpos convexos en posición de Young. Y ya finalmente mencionaré los resultados que hemos obtenido nosotros acerca del uso de la desigualdad para estudiar las secciones de los cuerpos convexos en posición de Young. Vale, entonces paso primero a hablar de generalidades sobre cuerpos convexos. Y lo primero, pues la definición de cuerpo convexo. Un cuerpo, decimos que llamamos un cuerpo convexo en RN a un conjunto que es convexo, compacto y con interior no vacío. ¿Vale? Por ejemplo, pues la bola unidad cerrada de cualquier norma en RN es un cuerpo convexo que además es simétrico. Y hay una biyección entre cuerpos convexos simétricos y normas, ya que, bueno, pues para cualquier cuerpo convexo, aunque no sea necesariamente simétrico, podemos definir el funcional de Minkowski asociado a él de esta manera. Para cada x en Rn, el funcional de Minkowski viene dado por el ínfimo de los lambdas, tal que dilatando k lambda veces cogemos a x dentro. Y además, cuando el cuerpo es simétrico, pues resulta que esto define una norma. O sea que un cuerpo convexo simétrico es lo mismo que la bola unidad de una norma en Rn. Y además esta cantidad la definimos para cuerpos no necesariamente simétricos. Bien, como ejemplos, pues bueno, como ejemplos, en casos particulares, denotamos de esta manera las bolas P en Rn. Casos particulares que me interesan son la bola 1, que es el cross-politopo, la bola 2, que es la bola euclídea, o la bola infinito, que es el cubo. Estos son ejemplos simétricos. Como ejemplo importante no simétrico, quiero introducir el simplex regular. El simplex regular dentro de Rn, pues en dimensión 2, en R2 sería el triángulo equilátero, en R3 sería el tetraedro regular, y en general en Rn una manera de representarlo es la siguiente. Lo metemos dentro de un subespacio afín n-dimensional, dentro de Rn más 1, que es el subespacio afín dado por el conjunto de puntos, tal que la suma de sus coordenadas es igual a 1, y en ese subespacio afín cogemos los puntos tales que todas las coordenadas son mayores o iguales que 0. ¿Vale? Y entonces lo que obtengo es un conjunto dentro de ese subespacio afín H, que es la envolvente convexa de los n más 1 vectores de la base canónica, y ese subespacio H lo identifico con Rn, así tengo algo n-dimensional, identificando el origen con el centro de masa de este conjunto que viene dado por el punto con todas las coordenadas iguales. ¿Vale? Y esto sería el simplex regular n-dimensional. Bien. ¿Qué cantidades voy a estudiar? Bueno, pues una de los objetos que voy a estudiar son los volúmenes de los cuerpos convexos. Voy a anotar el volumen de K de esta manera. El volumen de K viene dado lo denotaré con K entre 2 barras para cualquier cuerpo convexo. Este volumen lo puedo representar como la integral sobre Rn de la función característica de K. Trivialmente, si tengo K y su función característica, integrando esa función característica tengo el volumen de K. O también el volumen lo obtengo integrando en Rn más 1, más que en Rn más 1, en K por 0 infinito, la función e elevado a menos t. Está haciendo esta cuenta, de manera trivial se obtiene el volumen de K. Vale. Esta igualdad la quiero resaltar porque aquí estoy integrando en Rn esta función característica, y la función característica es una función log-cóncava, que son las funciones de la forma e elevado a menos una función convexa a la que se le permite tomar el valor infinito. ¿Vale? Y la integral de una función log-cóncava en Rn se puede representar igualmente como la integral en Rn más 1 sobre el epígrafo de la función convexa, que me da la log-cóncava, de la densidad elevado a menos t.
Y en este caso la función convexa es la que vale 0 en K e infinito en el resto. Y mi epígrafo sería este. Vale. Además, cuando el origen está dentro del interior de K, el volumen de K también lo puedo obtener, no solo, además de integrando esta función log cóncava, integrando esta otra función log cóncava, que es la función e elevado a menos el funcional de Minkowski asociado a K. Sería esto es e elevado a menos la función convexa dada por la norma de K, su epígrafo sería este cono que cumple que las secciones transversales son dilatados de K. Este es el epígrafo de la función convexa funcional de Minkowski asociado a K, e integrando e elevado a menos t sobre este epígrafo, pues lo que tenemos es la integral sobre Rn de esta función log cóncava, y esto también me da el volumen. Vale, estas son dos maneras de calcular el volumen. Más definiciones relativas a cuerpos convexos. Cuando tengo un cuerpo convexo K en Rn que contiene el origen en el interior, su cuerpo polar se define como el conjunto de puntos en Rn tal que el producto escalar contra todos los vectores de K es menor o igual que 1. Vale, este conjunto polar, cuando mi cuerpo es simétrico, es la bola unida de una norma, que es la norma dual de la norma dada por el funcional de Minkowski asociado al cuerpo, pero si no es simétrico lo puedo definir igualmente. Invierte la relación de contenido. K está contenido en L si solo si K polar contiene L polar. El polar del polar es el mismo cuerpo. Y como ejemplos, pues el polar de la bola 1 es el cubo, o el polar del cubo es la bola 1. Y más generalmente, de manera más general, que esto ayuda a visualizar un poco lo que es el cuerpo polar, si yo tengo unos vectores en la esfera, en la superficie de la bola euclídea, y unos escalares positivos, si mi cuerpo es la intersección de los semiespacios dados por los vectores θ en la esfera y por las distancias por las distancias dadas al origen dadas por los escalares, esta intersección de semiespacios, el conjunto polar es la envolvente convexa, es el menor convexo que contiene a los vectores dilatados por el inverso de los escalares. En particular, si yo tengo unos semiespacios, unos escalares t sub i igual a 1, y tengo unos semiespacios dados por unos vectores en la esfera, y tengo una intersección de semiespacios, el polar viene dado por la envolvente convexa de los puntos de la esfera. Bien. Además, la función soporte, cuando tengo un cuerpo convexo que tiene el origen en el interior, la función soporte viene dada de esta manera. Para cada x, la función soporte es el máximo de los productos escalares contra los vectores en K, que es justo la norma del polar de K, la norma, el funcional de Minkowski dado por el cuerpo polar. Y cuando cojo un vector en la esfera, una dirección, la anchura de K en esa dirección es la función soporte en la dirección más la función soporte en el opuesto. Esta función soporte representa en una dirección θ la distancia a la que se me apoya, a la distancia a la que se encuentra el hiperplano soporte en esa dirección al conjunto K. Miro esta dirección, cojo un hiperplano soporte y lo más donde se me apoya es esta distancia, la función soporte. La función soporte en la dirección opuesta, pues es lo mismo en la dirección opuesta, y la suma me da la anchura en una dirección. Bueno, pues si promedio en todas las direcciones, integrando con respecto a la medida de probabilidad uniforme en la esfera, tengo lo que se llama la anchura media, donde a veces se le aplica un factor de normalización, un medio, porque cada dirección se considera dos veces al considerarla en una dirección o en la opuesta. En otras definiciones no se le aplica, esto no es importante. Para mí la anchura media será esta integral sobre la esfera de la función soporte. Y esta anchura media, una manera de representarla, una manera de calcularla, es considerando un vector aleatorio gaussiano estándar y considerando la esperanza de la función soporte del vector gaussiano estándar, ya que por integración en coordenadas polares, como el vector aleatorio gaussiano tiene una invariancia rotacional, obtengo que esta esperanza es una constante que depende solo de la dimensión y no del cuerpo por la anchura media del cuerpo. ¿Vale? Entonces, como la anchura media la puedo expresar en términos de esta esperanza, y esta esperanza es la esperanza del funcional de Minkowski asociado al cuerpo polar del vector G,
Y por el teorema de Fubini, eso es la integral de 0 a infinito de la probabilidad de que el vector gaussiano esté, o la medida gaussiana, de el complementario del dilatado t veces k polar. O sea, yo tengo t que se mueve de 0 a infinito, tengo la medida gaussiana de t por k polar, que sería, t por k polar sería lo que tendría aquí, si esto blanco es el epígrafo de la función convexa dada por el funcional de Minkowski asociado a k polar, y en vez de integro de 0 a infinito, en vez de la medida gaussiana del t dilatado, la medida gaussiana del complementario, que sería 1 menos la medida gaussiana del t dilatado. O sea, estaría integrando esta densidad gaussiana en lo que queda por debajo del epígrafo de la función convexa norma asociada a k polar, o funcional de Minkowski asociado a k polar. Vale, pues es la anchura media. Más conceptos relacionados con cuerpos convexos. Bueno, la suma de Minkowski de dos conjuntos está definida como la unión, como el conjunto dado por los puntos que obtengo como suma de un punto en A y suma de un punto en B, eso es la suma de Minkowski de A más B, que es la unión cuando X se mueve en A de la suma de la traslación de B por X. Si tengo aquí mi conjunto A, donde le estoy suponiendo el origen en este vértice, y mi conjunto B, donde le estoy suponiendo el origen en este vértice, al trasladar B por A, todos los puntos que voy tomando, todos los puntos que llego a tocar, eso es lo que me da la suma de Minkowski, que sería este conjunto de aquí. Vale. Resulta que cuando a un conjunto convexo K, a un cuerpo convexo, le sumo t veces la bola euclídea, se obtiene, eso es la fórmula del polinomio de Steiner, un polinomio en la variable t. Si yo tengo mi cuerpo convexo K y le sumo t veces la bola euclídea, esto sería todo lo que llego a tocar al arrastrar una bola euclídea de radio t sobre mi cuerpo convexo, pues obtengo que ese volumen es una parte que no depende de t, es el área, en este caso plano, el área de mi cuerpo convexo, más una parte que depende linealmente en t, que sería la superficie del cuerpo por t, más una parte cuadrática en t. Y eso es lo que obtendría en este ejemplo particular del cuadrado al sumarle t veces la bola euclídea, pero en general esta fórmula del polinomio de Steiner me dice que tengo el volumen de K más t veces la bola es un polinomio de grado n en t. Y estos coeficientes, normalizados de esta manera, se llaman Kermas integrales del cuerpo K. Estos coeficientes solo dependen del cuerpo K. ¿Qué representan? Bueno, pues el W0 representa el volumen, igual que aquí representaba el área. El W1, salvo una normalización, es el área de superficie del cuerpo. El penúltimo, salvo una normalización, es la anchura media del cuerpo. Y el último siempre es el volumen de la bola euclídea. ¿Vale? Y en general, los demás, la fórmula de Kubota me dice que también los puedo ver, los puedo entender como un promedio de los volúmenes, el W sub I, el iésimo Kermas integral, lo puedo ver, salvo una constante, como un promedio de los volúmenes de las proyecciones sobre los subespacios lineales n menos i dimensionales. Esto es la integral sobre la grassmanniana con la medida de Hart, la única medida de probabilidad invariante por rotación. Entonces, el iésimo Kermas integral, visto así, es homogéneo de grado n menos i. Bueno, lo que ocurre con esta definición es que si yo tengo un conjunto de dimensión más pequeña que n, lo estoy definido para cuerpos convexos n dimensionales, pero si tengo un conjunto de dimensión más pequeña, yo sigo pudiendo calcular el volumen del conjunto más t veces la bola. También tengo un polinomio, la fórmula de Steiner, el polinomio de Steiner sigue siendo cierta, y resulta que los Kermas integrales vistos como esos coeficientes de ese polinomio en Rn, o los Kermas integrales vistos como los coeficientes que me aparecen al calcular el volumen dentro del subespacio de dimensión más pequeña, no son los mismos. Y por eso se considera a veces una normalización diferente que me lleva a la definición del volumen intrínseco iésimo, dada por el n menos iésimo Kermas integral, multiplicado por esta constante que depende solo de la dimensión. Bueno, pues con esta definición de volúmenes intrínsecos se define el funcional de Bills dado por la suma de todos los volúmenes intrínsecos
Este funcional de Bills no es homogéneo, así como porque cada volumen intrínseco es homogéneo de un grado. Y en vez de tener homogeneidad, lo que tengo es que el funcional de Bills de lambda k me da un polinomio en la variable lambda. Me da este polinomio. Bueno, pues este funcional de Bills es otra cantidad que me interesa estudiar. Resulta que también tiene una expresión como la integral de una función log cóncava, la función e elevado a menos la función convexa pi por la distancia al cuadrado de x al cuerpo k, que sería la integral sobre el epígrafo de la función pi por la distancia al cuadrado de la función e elevado a menos t, y así es como obtengo que los conjuntos de nivel de esta, los cortes con hiperplanos paralelos a Rn son K más este dilatado de la bola, que por la fórmula del polinomio de Steiner me daría un polinomio en T, y al integrar así es como obtengo justamente la suma de los volúmenes intrínsecos. Bien. También quiero definir lo que se entiende por posición de John y posición de Lohner de un cuerpo convexo. Si yo tengo un cuerpo convexo K, una posición de un cuerpo convexo en general es una transformación afín de determinante no nulo. Un elipsoide es una transformación afín de la bola euclídea. Bueno, pues John demostró en los años 40 que todo cuerpo convexo tiene un único elipsoide de máximo volumen contenido dentro de él y un único elipsoide de mínimo volumen que lo contiene. Estos elipsoides se llaman elipsoide de John, al de máximo volumen contenido dentro, y elipsoide de Lohner, al de mínimo volumen contenido fuera. Y se dice que K está en posición de John cuando ese elipsoide de máximo volumen contenido dentro es la bola euclídea, y que está en posición de Lohner cuando el elipsoide de mínimo volumen que lo contiene es la bola euclídea. Aquí, por ejemplo, vemos este cuerpo convexo, este cuadrado, que estaría en posición de Lohner. De entre todos los elipsoides de mínimo volumen que lo contiene, la bola euclídea es el que es menos volumen. Y este cuadrado aquí está en posición de John. De entre todos los elipsoides contenidos dentro, el de mayor volumen es la bola euclídea. Y además estas posiciones son duales la una de la otra, en el sentido de que K está en posición de John si, solo si, el cuerpo polar está en posición de Lohner. Bueno, pues ejemplos. Por ejemplo, las bolas P, cuando P está entre 1 y 2, están en posición de Lohner, y cuando P está entre 2 e infinito, está en posición de John. Aquí, por ejemplo, tenemos la bola 1, que está en posición de Lohner, y la bola infinito, que está en posición de John. Como ejemplo de cuerpos no simétricos, bueno, pues un dilatado del simple regular, este es el simple regular tal como lo he entendido antes, dentro de un subespacio de Rn más 1 identificado con Rn, pues si lo dilato por esta cantidad, está en posición de John. Y su polar, que entonces está en posición de Lohner, que es el opuesto del simplex dilatado por otro factor. Aquí tendría un simplex regular, el triángulo equilátero, dilatado para que tenga inradio 1 y está en posición de John. La bola euclídea es el elipsoide de máximo volumen contenido dentro. Y su polar, esto es la intersección de unos semiespacios, su polar, que es la envolvente convexa de estos puntos, está en posición de Lohner. Bien. ¿Y qué tienen de especial estas posiciones? Bueno, pues la posición de John, lo que tiene de especial un teorema que la caracteriza, dado por John en los años 40 y completado por Bohr en los 90, lo que ocurre es que está caracterizada. Si tengo un cuerpo convexo, NRN, está en posición de John si y solo si contiene la bola euclídea y además hay unos puntos de contacto, unos vectores, que están en la esfera, o sea, están en la superficie de la bola euclídea y en la frontera del cuerpo K, y unos escalares entre 0 y 1, de manera que me dan una descomposición de la identidad, es decir, que cualquier vector X lo puedo descomponer como la suma de los escalares por los productos escalares X contra UJ por UJ, y además se cumple que la suma de los escalares CJ por UJ es el 0. Vale. En el caso simétrico, esta condición es un poco superflua porque en el caso simétrico, aquí por ejemplo he dibujado el cuadrado con la bola euclídea metida dentro y que tiene puntos de contacto los vectores de la base canónica, y en el caso simétrico, si tengo un punto de contacto que es el vector de la base canónica, el opuesto también es vector de la base canónica, y redistribuyendo un poco los escalares entre los pesos, C sub j, entendiéndolos como pesos asociados a los vectores, redistribuyéndolos siempre puedo asociar un medio a un vector y a su opuesto,
y esa condición se me cumple trivialmente. ¿Vale? Y aquí, al tener la base canónica, tengo que la identidad se descompone de esta manera. Vale. Y en el caso no simétrico es cuando esta condición importa. Aquí he dibujado el simple que está en posición de John y eso viene caracterizado porque tengo unos escalares que son puntos de contacto de la superficie de la bola euclídea y la frontera del cuerpo. Tengo esos vectores y unos escalares de manera que la identidad se me descompone de esta manera. Esta notación UJ tensor UJ no es otra cosa que una notación para representar la aplicación que a cada X lo manda al producto escalar de X UJ contra UJ. ¿Vale? Y en este caso estos son los escalares y se cumple esta descomposición de la identidad. Vale, pues estas son las cosas que quería introducir acerca de cuerpos convexos. ¿Alguna pregunta en estas definiciones o comentarios antes de pasar a la desigualdad de Brasham-Lee? ¿No? Vale. Bueno, pues paso ahora a introducir la desigualdad de Brasham-Lee, que como decía es una desigualdad funcional. Vamos a pasar por un momento de los cuerpos convexos y a observar lo siguiente. Cuando tenemos una base ortonormal en Rn, si tengo, dada por n vectores, base ortonormal, si tengo n funciones positivas, pues si yo quiero calcular la integral sobre Rn del producto de las funciones evaluadas en los productos escalares contra los vectores de la base canónica o de esta base ortonormal, pues eso es la integral de este producto. Y el teorema de Fubini me dice que el producto lo puedo sacar fuera y esto es el producto de las integrales de las funciones. Ahora bien, si en vez de una base ortonormal yo tengo un sistema generador de Rn dado por m vectores, ya no tienen por qué ser en la misma cantidad de vectores que la dimensión, y unos escalares entre 0 y 1 que sumen n, se plantea la siguiente cuestión. ¿Cuál es la mejor constante que dependa únicamente de los vectores y de los escalares? De manera que para cualesquiera m funciones positivas que yo coja, o no negativas, yo pueda acotar la integral sobre Rn del producto de las funciones evaluadas en los productos escalares contra los U sub j, elevadas a los C sub j, por esa constante que solo puede depender de los vectores y los escalares, veces el producto de las integrales elevadas a los C sub j. Vale, esa es una pregunta y la respuesta la dieron Brasham-Lee en el año 1976 y demostrando que bajo las condiciones en los C sub j, si tengo los U sub j, un sistema generador, los C sub j entre 0 y 1 que sumen n, la mejor constante que puedo poner en esa desigualdad es la mejor constante que aparece cuando, en vez de considerar todas las funciones integrables, considero únicamente las gaussianas, que son menos. Entonces, las gaussianas saturan esta desigualdad. La mejor constante que aparece aquí, cuando quiero que valga para todas las funciones, es la mejor constante que aparece cuando considero únicamente las funciones gaussianas. Y en ese caso, cuando considero gaussianas, de esta forma, elevado a menos lambda j x cuadrado, pues es este cociente, que es el cociente del lado izquierdo entre el lado derecho. Ese cociente es calculable, es esta cantidad. Luego la constante d es el supremo de estas cantidades cuando me muevo entre todos los lambda j. Vale, eso es lo que dice la desigualdad de Brasham-Lee. Y además resulta que en el año 97 Barth demostró una desigualdad de Brasham-Lee inversa, demostrando que cuando yo tengo unos escalares, unos vectores y unos escalares con las mismas condiciones, entre 0 y 1, que sumen n, si considero funciones de una variable no negativas hj y una función h de Rn en 0 infinito, todas integrables, que cumplan una cierta condición, que cumplan que para cualesquiera θj positivos, la función definida en Rn, evaluada en la suma de los c sub j, θj u sub j, sea mayor o igual que el producto de las funciones hj evaluadas en θj elevadas a c sub j. Si tengo funciones h que cumplen esa condición para cualesquiera θj que yo elija, entonces la integral de h en Rn es mayor o igual que el producto de las integrales de las hj elevadas a los exponentes c sub j, multiplicado por una constante que es justo la inversa de la constante que aparecía en la desigualdad de Brasham-Lee. Vale, pues esta es la desigualdad de Brasham-Lee inversa. Ahora, ¿qué ocurre?
Bueno, pues la relación con la geometría convexa, la relación con los cuerpos, el interés para el estudio de la geometría de los cuerpos en posición de ion, es que los cuerpos en posición de ion me daban unos vectores U sub j en la esfera y unos escalares C sub j que cumplían, daban una descomposición de la identidad. Bueno, pues resulta que siempre que yo tenga unos vectores en la esfera y unos escalares que me den una descomposición de la identidad, esos escalares suman n, tiene sentido plantearse cuánto vale la constante de la desigualdad de Braskamliv y vale exactamente 1. En vez de tener que trabajar con ese supremo de unos lambda j que me aparecía en esa expresión, esa constante, ese supremo, vale exactamente 1. Luego, cuando tengo descomposiciones de la identidad, sé que la constante de la desigualdad de Braskamliv vale 1. ¿Qué más cosas sé acerca de descomposiciones de la identidad? Bueno, más cosas que sé. Cuando yo tengo una descomposición de la identidad dada por una cantidad de vectores exactamente igual a la dimensión, entonces sí o sí los vectores son una base ortonormal y todos los escalares son 1. Esas son cosas conocidas acerca de descomposiciones de la identidad. Además, cuando yo tengo una descomposición de la identidad en Rn, si cojo un subespacio k-dimensional, esto es un subespacio lineal k-dimensional, pues yo tengo esto para todos los vectores de Rn, en particular lo tengo para los vectores de f. Si cojo un x en f, resulta que para los vectores de f esto es verdad, esta igualdad de aquí es verdad. Pero si proyecto x sobre f, pues tengo el mismo vector y me queda la suma de estas cantidades, de los c sub j, x contra u sub j, p sub f, la proyección sobre f de u sub j, y como x está en f, el producto escalar de x contra u sub j es el mismo que contra la proyección. Vale, o sea que tengo también unos vectores que me están dando una descomposición de la identidad en f. Ahora, resulta que estos vectores, las proyecciones de los u sub j no son de norma 1, de norma euclidea 1, no están en la esfera. Pero puedo normalizarlos. En esta suma no aportan nada los que se proyectan sobre el 0, o sea que puedo quitarlos, que es lo que hago aquí considerando solo la suma en este conjunto J0. Y siguen sin ser de norma euclidea 1, pero los puedo normalizar. Y entonces tengo dentro de f una descomposición de la identidad con vectores, las proyecciones normalizadas y estos nuevos escalares. Así que una descomposición de la identidad en Rn me da descomposiciones al proyectarla sobre subespacios k-dimensionales. Y además, si resulta que tengo esta condición extra que me aparecía en la caracterización de la posición de ion, resulta que yo puedo hacer lo siguiente. Puedo levantar los vectores. Si yo tengo los vectores u sub j en Rn, yo me puedo ir a una dimensión más, por cuestiones técnicas, coger los opuestos, levantarlos a una cierta altura, normalizarlos para que tengan norma euclidea 1, y con estos nuevos escalares yo tengo una descomposición de la identidad en Rn más. O sea que si tengo una descomposición de la identidad donde además la suma de los escalares por los vectores es el 0, puedo obtener una descomposición de la identidad en Rn más, levantando los vectores de esta manera. ¿Vale? Entonces, estos vectores son de norma 1, o sea que sabré cosas en la desigualdad de la constante de Braskamliv para estos vectores con estos escalares. Vale. ¿Alguna cuestión acerca de la desigualdad de Braskamliv? ¿No? Vale. Bueno, pues voy a pasar ahora a contar cómo esta desigualdad ha sido utilizada gracias a esta relación, a este conocimiento de la constante de Braskamliv cuando tengo descomposiciones de la identidad, para estudiar la geometría de cuerpos convexos en posición de ion. Resulta que gracias al uso de la desigualdad de Braskamliv se conocen todos estos resultados. Cuando yo tengo un cuerpo convexo simétrico, si le pido simetría, entonces se sabe que el volumen del cuerpo convexo es menor o igual que el volumen del cubo. Luego el cuerpo convexo simétrico que mayor volumen tiene en posición de ion es el cubo. Esto lo demostró Boole en 1991. Y además, cuando considero el volumen del polar, ese volumen es mayor o igual que el volumen de la bola 1, que es el dual del cubo. O sea que el polar de un cuerpo convexo en posición de ion que menor volumen tiene es el polar del cubo. Esto lo demostraron Boole y Barth en el 91 y el 97.
Ball demostró en el 91 que una desigualdad inversa de Braskamp-Leaf daría esta desigualdad y Barth demostró la desigualdad inversa de Braskamp-Leaf en el 97. Además, respecto a la anchura media, Barth demostró en el año 98 que el cuerpo convexo en posición de Young simétrico de mayor anchura media es el cubo. Y Segman y Smugenslager demostraron en el 95 que el polar de un cuerpo convexo en posición de Young que menor anchura media tiene es la bola 1, que es el polar del cubo. Y finalmente, otro resultado que se conoce acerca de cuerpos convexos simétricos en posición de Young lo demostramos junto con María Ángeles y Jesús, salió publicado el año pasado, acerca del funcional de Bills, donde demostramos que si cogemos un dilatado lambda del cuerpo K, el funcional de Bills de lambda K es siempre menor o igual que el funcional de Bills de lambda veces el Q, para cualquier lambda positivo. En realidad, en nuestro trabajo lo demostramos solamente con lambda igual a 1, pero la misma técnica, la misma demostración, da la desigualdad para cualquier lambda positivo. Y además, gracias a, desde la demostración de este resultado, se pueden volver a obtener haciendo tender lambda hacia 0 o haciendo tender lambda hacia infinito, comparando los polinomios que me aparecen como los funcionales de Bills de estos cuerpos, se pueden volver a obtener el resultado de Ball del 91 o el resultado de Barth del 98. Esto es lo que se sabe en cuanto a cuerpos convexos simétricos, y en cuanto a cuerpos que ya en posición de Young no necesariamente simétricos, se sabe que de entre todos ellos el que más volumen tiene es el simplex normalizado para estar en posición de Young. El polar de un cuerpo convexo en posición de Young que menor volumen tiene es el polar de ese simplex en posición de Young, demostrado por Ball y Barth otra vez 91-97 por el mismo motivo. La anchura media de un cuerpo convexo en posición de Young es siempre menor o igual que la anchura media del simplex, demostrado por Barth en 98. Y la anchura media del polar de un cuerpo convexo en posición de Young es siempre mayor o igual que la anchura media del polar del simplex en posición de Young, demostrado por Smugenslager en el 98. Bien, ¿qué ideas se siguen aquí? Vale, pues las ideas que se siguen para demostrar esto son las siguientes. En el caso simétrico, voy a centrarme primero en el caso simétrico. Si tengo un cuerpo simétrico en posición de Young, entonces tengo una descomposición de la identidad asociada. Lo que se hace primero es observar que el cuerpo está contenido dentro de esta intersección de bandas, donde gracias a la simetría puedo considerar intersección de bandas y por eso aparece el valor absoluto en esta definición, interseco bandas, ya que mi cuerpo es igual en una dirección sub J que en la opuesta. Bien, entonces voy a trabajar con el cuerpo C0 en vez de con el cuerpo K, porque cuando miro los cuerpos convexos en posición de Young, C0 es más grande y estoy mirando cantidades que quiero maximizar, y cuando considero los polares, el polar de C0 es más pequeño que el polar de K, está contenido, y en los polares estoy mirando cantidades que quiero minimizar. Vale. Y la idea es la siguiente. Cuando trabajo con este cuerpo C0, para cualquier dilatado que yo considere, la función característica es el producto de las funciones características en el intervalo menos tt, te da la dilatación, evaluadas en los productos escalares de los x contra los u sub j. Donde además, pues, como las funciones características solo valen 0, 1, puedo elevarlas a los escalares c sub j. Con lo cual yo puedo expresar la función característica del dilatado de C0 como un producto de unas funciones evaluadas en los productos escalares contra uj elevadas a los escalares cj. Y además, si tengo una descomposición de la identidad, la norma euclídea al cuadrado también se puede expresar como la suma de los escalares cj por los productos escalares de x uj al cuadrado. Sin más que escribir x utilizando la descomposición de la identidad y haciendo el producto escalar contra sí mismo para obtener la norma euclídea al cuadrado. Con lo cual, la densidad gaussiana, que era algo que aparecía al estudiar la anchura media, se puede expresar como el producto de estas funciones exponenciales evaluadas en los productos escalares contra los u sub j y todas ellas elevadas a los c sub j. Entonces, tomando t igual a 1 en la primera, simplemente, integrando, utilizando la desigualdad de Braskamp-Leaf, tenemos que el volumen de C0 es menor o igual que el volumen del Q. Y considerando el producto de
estas funciones por la densidad gaussiana, tenemos que para cualquier dilatado T, la medida gaussiana del dilatado por T de C0 es menor o igual que la medida gaussiana del dilatado por T del cubo, gracias a la desigualdad de Braskamli. Y entonces la anchura media del polar de C0, que se podría expresar como la integral de 0 a infinito de las medidas gaussianas de estos complementarios a los dilatados de TC0, es mayor o igual que esta integral de la medida gaussiana de los complementarios a los dilatados del cubo, que es la anchura media del polar del cubo, que es la anchura media de la bola. Bien. También para el funcional de Bill se puede demostrar que la distancia de cualquier punto a C0 elevado al cuadrado es mayor o igual, aquí no tenemos igualdad, tenemos una desigualdad, que la suma de los escalares por la distancia de la proyección del vector X en la dirección de UJ al segmento menos UJ. Y esto al cuadrado. Con lo cual, E elevado a menos pi veces la distancia al cuadrado a C0, que es la función que se integra para calcular el funcional de Bill, se puede acotar por el producto de estas funciones evaluadas en unos productos escalares de X contra UJ elevadas a C sub J. Entonces, dando la desigualdad de Braskamli, se obtiene que el funcional de Bill de C0 se controla por el funcional de Bill del cubo. Además, el polar de C0 es la envolvente convexa de los vectores más menos U sub 1 más menos U sub m. Y entonces la norma, en este caso es una norma por simetría, la norma de X asociada al polar de C0 se puede expresar como el ínfimo de todas estas sumas cuando consideramos todas las descomposiciones de X como combinaciones lineales de esta forma de los U sub J. Con lo cual, E elevado a menos la norma de esta suma siempre es mayor o igual que el producto de E elevado a menos el módulo de TJ evaluado a CJ. Y en este caso, usando la desigualdad de Braskamli inversa, se consigue acotar por debajo el volumen del polar de C0 por el volumen de la bola. Bien, estas son las ideas en el caso simétrico, de los resultados en el caso simétrico. En el caso no simétrico, tenemos un cuerpo en posición de ion, su descomposición de la identidad asociada, que además cumple esta condición. Lo que se hace es, primero, observar que K está contenido en una intersección de semiespacios. Ahora, como no tenemos simetría, lo que ocurre en la dirección de UJ no es lo mismo que lo que ocurre en la dirección opuesta y no podemos garantizar que el cuerpo esté contenido en una intersección de bandas, sino que solamente podemos garantizar que el cuerpo está contenido en una intersección de semiespacios. Entonces, bueno, una tentación es proceder de la misma manera, pero lo que ocurre es que si ahora intentamos expresar la función característica de C como el producto de las funciones características en menos infinito 1 evaluadas en los productos escalares, esta función no es integrable y entonces no puedo proceder de la misma manera. En este caso, el truco que se sigue es el siguiente. Repito lo que he dicho, tengo K en posición de ion, descomposición de la identidad asociada, he metido K en la intersección de semiespacios. Lo que hago es que, gracias a que tengo esta condición, levanto los vectores para tener la descomposición de la identidad que había mencionado antes en Rn+1. Vale, me voy a una dimensión más, tengo una descomposición de la identidad con estos escalares y estos vectores en Rn+1. Y en Rn+1 defino este cono. El cono dado por los vectores cuyo producto escalar contra los VJ es mayor o igual que 0. Vale. Y resulta que este cono se puede demostrar que es exactamente esto de aquí. Este cono, que viene dado por en Rn+1 tengo unos vectores V sub J, considero unos subespacios lineales y VJ igual a 0, considero unos semiespacios que me dan, me aparece este cono con unas caras determinadas por los vectores VJ, pero es justamente un cono en donde en la variable extra que he añadido solo me muevo en valores de la variable positiva. Y este cono tiene secciones transversales proporcionales al conjunto C. Entonces, este cono es el epígrafo de
la función dada por el funcional de Minkowski asociado a un cierto dilatado del conjunto C. Y una manera de calcular el volumen, por ejemplo, era integrar sobre este epígrafo la función, sobre el epígrafo de esta función, la función e elevado a menos t. Entonces es la idea que se sigue. Nuevamente tengo aquí mi cono. Mi cono, su función característica, viene dado por las funciones características en cero infinito de los productos escalares contra los VJ y artificialmente elevo a estos escalares de J. Y quiero integrar sobre él algo que es elevado a menos t, que depende solo de la variable t. Resulta que como la suma de los CJ U sub J era 0, la suma de los CJ U sub J es 0, si sumo los DJ VJ, lo que ocurre, lo que pasa en la primera coordenada es que se hace 0 y solo tengo algo que depende de la última coordenada. Más concretamente, la suma de los DJ VJ es el vector 0 raíz de n más 1, con lo cual, si yo sumo los DJ y productos escalares contra los VJ, lo que tengo es la variable extra t, no aparece nada en las DRN, por un escalar. Y entonces, para cualquier escalar alfa que yo multiplique positivo, elevado a menos alfa t, también se puede expresar como el producto de estas funciones evaluadas en los productos escalares contra los vectores VJ elevados a los escalares de J. Con lo cual, para calcular el volumen integrando elevado a menos t sobre el cono, es algo que puedo hacer integrando un producto de funciones evaluadas en los productos escalares contra VJ elevadas a DJ, y usando Braskamp-Lee se puede controlar ese volumen. Y para trabajar con las anchuras medias, pues también se trabaja con la norma euclídea al cuadrado, que simplemente por tener descomposición de la identidad, en Rn más 1, pues yo puedo expresar la densidad gaussiana de esta manera. Y ya utilizando trucos más técnicos se puede trabajar con la anchura media y obtener los resultados de la anchura media. Vale. Y esto es lo que se conocía acerca de cuerpos convexos en posición de Yohn en Rn. ¿Algún comentario acerca de esta parte? ¿Alguna cosa que queréis preguntarme? ¿No? Bueno, pues paso ahora a hablar ya de secciones de cuerpos convexos en posición de Yohn. Y resulta que sobre secciones se sabían cosas sobre algunos cuerpos convexos concretos, pero no sobre cuerpos convexos genéricos. Se habían estudiado cosas acerca del cubo. Baller demostró que para cualquier subespacio k-dimensional, el corte del cubo con el subespacio F tiene un volumen mayor o igual que 2 a la k. Boll demostró en el 89 una desigualdad inversa, dando esta cota superior. Y además, también utilizando la desigualdad de Braskamp-Lee, demostró que esta otra cota superior distinta, que el volumen de la sección del cubo por F, elevado a la dimensión 1 partido por la dimensión k, k es la dimensión del subespacio, está controlada por este factor por el volumen del cubo k-dimensional elevado a 1 partido por k. Y además, Ivanov ha demostrado que esta cota es óptima si solo si k divide n. Bien, acerca de secciones del simplex también se sabían algunas cosas. Se sabía que la sección k-dimensional más grande del simplex regular es una cara k-dimensional, que lo demostró Boll en el año 91. Sobre cortes de secciones centrales por subespacios lineales se sabía que en el caso de considerar hiperplanos, subespacios n-1 dimensionales, el volumen de la sección, cualquier sección n-1 dimensional del simplex regular en posición de Yohn elevado a un número partido por n-1 está controlado por esa constante que depende únicamente de n por el volumen del simplex n-1 dimensional elevado a este exponente. Además, esta cota es ajustada, igualdad cuando el subespacio pasa por n-1 vértice y el origen. Y ya para subespacios k-dimensionales, no únicamente hiperplanos, en el año 2013 Dirksen demostró esta cota que depende de la dimensión n y la dimensión n del simplex y la dimensión k del subespacio con el que cortamos. Y esta cota no se sabe que asintóticamente es ajustada. No se sabe que haya caso de igualdad, pero asintóticamente es ajustada. Bien, y también se sabían algunos resultados para bolas P. Barth, cuando demostró la desigualdad de Braskamp-Lee inversa, demostró que para P entre 2 infinito, el volumen del polar del corte de la bola P con F
elevado a 1 partido por la dimensión está controlado por K partido por N, que es la dimensión del subespacio, elevado a este exponente, por el volumen del polar de la bola K dimensional, elevado a este exponente. En particular, en el caso del cubo, volviendo al caso del cubo, el volumen del polar de un corte K dimensional del cubo elevado a un exponente, está controlado por debajo por raíz de K partido por N por el volumen de la bola 1K dimensional elevado a este exponente, obteniendo una desigualdad en cierto modo polar a la que se sabía para los cortes del cubo. Vale. Y sobre anchuras medias, como consecuencia de un resultado de Barth, Guedon, Mendelssohn en 2005, se sabía esto de aquí. En el caso del cubo, la anchura media de los cortes de un corte K dimensional del cubo está controlado por raíz de N partido por K por la anchura media del cubo K dimensional. Bien. ¿Qué tienen de especial estos cuerpos para que sea ellos sobre los que se sabe algo? Bueno, pues una cosa que tienen de especial es que el cubo y las bolas P en general para P mayor o igual que 2 están en posición de Young y tienen una descomposición de la identidad asociada dada por vectores que son los vectores de la base canónica, o sea que tengo una base ortonormal en Rn. Y en el caso del simplex en posición de Young, no tengo una descomposición de la identidad asociada dada por exactamente un vector más que la dimensión. Entonces, si yo levanto los vectores una dimensión más, tengo una descomposición de la identidad en Rn más 1 dada por n más 1 vectores. Y entonces, forzosamente, esos n más 1 vectores son una base ortonormal. Con lo cual, a la hora de integrar productos de funciones contra esas, evaluadas en productos escalares contra esos vectores, tengo una base ortonormal y puedo trabajar con el teorema de Fubini. En el caso de tener cuerpos convexos en posición de Young, bueno, pues utilizando técnicas similares hemos conseguido dar toda una serie de resultados. Para cuerpos simétricos, estos son los resultados que tenemos. Estos de aquí son los que ya he comentado que se conocían para cuerpos convexos en posición de Young. Y para sus secciones hemos demostrado estos resultados análogos que cuando la dimensión es n y en realidad no tomamos un subespacio, recuperamos los resultados que ya teníamos para cuerpos en posición de Young sin cortarlos, sin tomar secciones. Y, como digo, en el caso en que lambda tiende a 0 o lambda tiende a infinito, al igual que antes del funcional de Bills, se pueden recuperar el caso del volumen y el caso de la anchura media. ¿Qué idea se sigue? Bueno, pues como digo, es una idea similar. Mi cuerpo convexo simétrico en posición de Young, su descomposición de la identidad asociada. Lo meto el cuerpo convexo simétrico dentro de una intersección de bandas. Y entonces ahora, a la hora de considerar el corte de K con un subespacio lineal F está contenido dentro del corte de la intersección de bandas con F, que viene dado por los X en F, donde el valor absoluto de estos productos escalares es menor o igual que 1. Vale. Ahora, ¿qué ocurre? Que U sub J tiene producto escalar contra X, como X está en F, el mismo que la proyección de U sub J contra F. Luego, puedo definir así esta intersección de bandas. Además, si quito los vectores que se proyectan al 0, porque no aportan nada, puedo considerar solo los vectores que no se proyectan al 0. Y para tener aquí vectores de norma euclídea 1, divido por la norma euclídea. Y puedo representar así esta intersección de bandas. Por otro lado, dentro de F, aquí simplemente voy a denotar a estos vectores ya normalizados para tener norma euclídea 1 como VJ0 y a estos escalares como TJ. Y además estos VJ0 son los mismos que me aparecen cuando yo considero la descomposición de la identidad dentro de F que me viene de proyectar los vectores de la descomposición de la identidad en R, con unos nuevos escalares, que son estos de aquí, que voy a denotar como delta J0. Vale, entonces, resumiendo, en posición de Young, su descomposición de la identidad asociada, un subespacio K-dimensional, estos vectores, estos escalares, me dan una descomposición de la identidad dentro de F, y con estos T sub J yo tengo que la función característica de un dilatado de T veces, del corte de la intersección de bandas con F,
es exactamente igual a la proyección de estas funciones características evaluadas en estos productos escalares, donde las funciones características se tienen en el intervalo menos TTJ, TTJ, y puede elevar a delta J0 artificialmente. Observar que ahora, al contrario de lo que ocurría en el caso en que no proyectábamos, estas funciones características se tienen en unos intervalos que dependen de J, mientras que en el caso en el que no se proyectaba, la función característica se tenía en el intervalo menos TT. No dependía del J que se consideraba. Vale. También, como tenemos una descomposición de la identidad, para la norma euclídea sigo teniendo esta descomposición, luego puedo expresar la densidad gaussiana igualmente como este producto. Y también en este caso la distancia de x elevado a un dilatado de lambda veces del C0 cortado con f al cuadrado se puede controlar por debajo como una suma de vectores escalares por las distancias esta de x, de las proyecciones de x en la dirección de VJ a la proyección del corte que yo considero proyectado al subespacio unidimensional en la dirección VJ. Y entonces esta función, que es la que tengo que integrar para calcular el funcional de Mills de lambda C0 intersecado con f, se puede acotar por el producto de estas funciones que están evaluadas en estos productos escalares elevadas a estos escalares. Vale, entonces, hace un uso de la desigualdad de Braskamp-Lieb y de la desigualdad de Braskamp inversa dentro de f y se obtienen los resultados para cuerpos simétricos. Se siguen las mismas ideas. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nuevo? Bueno, pues lo que hemos hecho nuevo ha sido lidiar con las dificultades técnicas que surgen por dos motivos. Un motivo, al proyectar estas funciones dependen de J, cuando en el caso de no proyectar no dependían de J. Eso es algo que no ocurría al proyectar, sin embargo, bueno, sí ocurría cuando se trataba con las secciones del cubo o con las secciones del simplex, pero la otra dificultad es que al considerar un cuerpo convexo en general, mi proyección mi descomposición de la identidad dentro de F viene de proyectar una descomposición de la identidad genérica en Rn y no de proyectar una descomposición de la identidad dada por una base ortonormal. Con lo cual, en este caso, los escalares C sub J ya no son necesariamente todos igual a 1 y esto provoca dificultades técnicas con las que hay que lidiar. Bien, en el caso no necesariamente simétrico, se siguen unas ideas similares y conseguimos obtener estos resultados. Son análogos a los que se tenían para cuerpos convexos no necesariamente simétricos en posición de Young. Hay también cuestiones técnicas que generan dificultades y, de hecho, esas dificultades hacen que, en este caso de la anchura media del cuerpo convexo no necesariamente simétrico en posición de Young, no hayamos sido capaces de obtener su análogo para secciones. Hemos conseguido obtener otra estimación para volúmenes de anchuras medias de secciones donde aparece una constante absoluta, pero ya no es el resultado análogo que se esperaría obtener. Bien, las ideas siguen siendo similares. Tengo el cuerpo en posición de Young, mi descomposición de la identidad asociada con esta condición, meto K en la intersección de semiespacios, levanto los vectores para tener una descomposición de la identidad en Rn más 1, cosa que puedo hacer por tener esa condición sobre los vectores. Construyo nuevamente el cono, mismo cono que en el caso de no cortar, en Rn más 1. Y ahora, ya estando en Rn más 1 y con este cono, considero el subespacio dado por mi subespacio lineal F, k-dimensional, por R. Y esto me da un subespacio lineal dentro de Rn más 1, que es K más 1 dimensional. Y entonces, trabajando dentro de este subespacio H, con la descomposición de la identidad que aparece al proyectar los vectores VJ, y utilizando la desigualdad de Braskamp-Lieb y la desigualdad de Braskamp-Lieb inversa, es como se obtienen los resultados. Vale. También quiero señalar una cuestión, y es que lo que me importaba es que el subespacio que proyectaba fuese lineal. En el caso genérico, no necesariamente simétrico, si yo parto de un subespacio afín, también puedo considerar el subespacio que se me genera por los vectores en F
y altura raíz de n, y ese subespacio es lineal. Es como si en vez de este subespacio construido aquí, yo construyo otro subespacio que también pasa por el origen. Y así puedo puedo trabajar con secciones por subespacio F afín, pero dentro de Rn+1 estoy trabajando en un subespacio lineal. Y gracias a eso puedo utilizar el mismo proceso y obtener esta estimación para volúmenes de secciones de un cuerpo en posición de Young por subespacios afines k-dimensionales que estén a una distancia h del origen, donde aparece una constante que depende de la dimensión en la que estoy, de la dimensión del corte y de la distancia del subespacio al origen. Bien, quiero terminar ya dando con una última idea acerca de polaridad de funciones. Cuando tenemos una función convexa que se le permite tomar el valor infinito, más infinito, su transformada de Legendre viene dada por esta expresión. La función transformada de Legendre de la función v en x es el supremo en i en Rn del producto escalar de x contra y menos v de i. Bien, si v es convexa, esta es una función convexa. Por lo tanto, si yo tengo una función log cóncava, que toma valores en 0 infinito, es e elevado a menos una convexa. La transformada de Legendre de v es convexa y entonces puedo definir la función polar de f como e elevado a menos la transformada de Legendre de v en x, que es una función log cóncava. Bueno, por ejemplo, si yo parto de una función que es la característica de un cuerpo convexo que contenga el origen en el interior, entonces resulta que la función polar es e elevado a menos el funcional de Minkowski asociado al cuerpo polar. Bien, entonces, observamos que cuando se tratan con los casos no simétricos, por ejemplo el del volumen, la idea, una manera de interpretar la idea que se usa al pasar a una dimensión más es la siguiente. Tenemos C, la intersección de bandas, y se usa una doble polaridad. Primero se toma un polar dentro del cuerpo convexo C, se considera C polar, y después se considera la función polar de la característica asociada al cuerpo polar, que es elevado a menos el funcional de Minkowski asociado a C. Aparecían unos ciertos factores de dilatación, pero una idea que se sigue esencialmente esta, considerar primero un polar en el cuerpo y luego un polar en la función. Claro, en el caso del funcional de Bills, quiero señalar que hemos sido capaces de obtener estimaciones en el caso simétrico, pero no hemos sido capaces de obtener estimaciones en el caso no simétrico, o no necesariamente simétrico. Y el funcional de Bills era la integral de una función log cóncava. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a ver, siguiendo esta idea, qué obtenemos. Vamos a considerar un cuerpo convexo K con 0 en el interior, a considerar su cuerpo polar, o sea, la función f sub K, que es la que integramos para obtener el funcional de Bills. Pues vamos a considerar primero el cuerpo convexo K polar, la función f asociada al cuerpo convexo K polar, luego la función polar de esa función, y esa función es calculable, esa función es esta de aquí. Y dijimos, vamos a ver qué ocurre si consideramos la integral de esta función dada por esta doble polaridad. Bueno, pues lo consideramos tanto en el caso simétrico como en el no simétrico, y en el simétrico también se obtiene una maximización en cubos, y en el no simétrico, en este caso también fuimos capaces de trabajar y en cierto sentido se obtiene una maximización en simples, en el simplex en posición de Young. Se tiene esta desigualdad de aquí para cualquier cuerpo no necesariamente simétrico. Si cojo un subespacio k-dimensional, afín, lo que tenemos para subespacios afines, a distancia h del origen, para cualquier lambda, corto con f, dilato, hago la doble polaridad, integro y soy capaz de controlar por esta constante que depende de n, k y h, por la integral dada por de la función dada por el mismo proceso asociado a este dilatado del simplex k-dimensional. Bueno, pues esto es todo lo que... Y además, bueno, cuando de esta desigualdad también se puede demostrar que cuando lambda tiende a 0 se pueden recuperar las desigualdades de volumen, con lo cual se obtendría otra demostración distinta de las desigualdades de volumen. Y esto es todo lo que os quería contar. Muchas gracias por vuestra atención. Espero no haber dado demasiado la paliza. Muchísimas gracias, David, por la charla tan interesante. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario?
Bueno, yo sí quería preguntarte una cosilla, David. Dime. Los resultados estos de las secciones, que la verdad es que están chulísimos, los tenéis todos para posición de John. ¿En posición de Lowness lo habéis pensado? Porque o a lo mejor sale directo, pero ya al tomar secciones no veo yo que la dualidad sea tan clara. Bueno, a ver, algunos se reescriben en posición de Loner, porque si tú cortas un cuerpo en posición de John y tomas el dual, lo que tienes es la proyección de un cuerpo en posición de Loner. Claro, te cambia la proyección, por eso Cambia digo. la proyección. Entonces, se deducen algunos que se pueden hablar de en posición de Loner para proyecciones. Pero no, para secciones de cuerpos. Pero para secciones no se puede deducir de lo que tenéis ni en principio lo habéis pensado entonces. No, y además, bueno, no, además debe ser bastante complicado porque, por ejemplo, incluso algunas desigualdades duales que salen para el cubo, para la bola 1 sí, no están, se conocen, sí. No se tienen, o sea, no tenemos nada, vaya. No sé si las mismas técnicas funcionarán, pero me da que debe ser algo más. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿No? Ha estado todo súper claro, David. Pues nada, muchas gracias, David, otra vez por la charla tan interesante. Y nada, pues nos vemos en otra sesión que seguramente ya será de